Mi nombre es Francisco Mesa, nací en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 1979. Soy el autor del libro Cuaderno de las Apariencias. Cuaderno de las Apariencias es un libro que está separado en dos apartados, uno que se llama Lugar en Blanco y otro que le da título al poemario completamente, que es Cuaderno de las Apariencias. El primer apartado surge con una pregunta, ¿no? Que es: ¿qué sucede con todas esas cosas que no podemos recordar o con todas esas cosas que no pudimos cumplir o que no terminamos de hacer? Es decir, la vida está llena, digamos, de los hechos, de los actos concretos, de los cuerpos que existen, pero también está hecha de las ausencias, de los huecos, de los vacíos, de las cosas que han quedado pendientes. Entonces ambos apartados, tanto Lugar en Blanco como Cuaderno de las Apariencias, inician con una interrogación. La interrogación que le da inicio, digamos, a este poema seriado que se llama Lugar en Blanco es ¿qué fue lo que soñé que no puedo recordar? Entonces, a razón de eso, empieza como una disertación, una epopeya de una suerte quizás hasta de homenaje, en el sentido menos pomposo de la palabra, sobre todo aquello que quedó en el vacío, sobre todo aquello que no se pudo terminar de hacer y que de alguna u otra manera habita en nosotros, ¿no? Nuestra memoria está hecha mayormente de olvido, dicen incluso los mismos científicos, y bueno, se trata de explorar un poco eso. Hay un evento que tiene que ver más con un asunto biográfico y que pertenece más bien como a una historia muy íntima, de que en alguna ocasión yo me levanté de mi sueño, es decir, de mi estado de estar dormido completamente, con la certeza de que en el sueño yo estaba escribiendo un poema verdaderamente importante para mí, ¿no? No sé si importante, digo, el poema no existe, ¿no? Es hasta un poco absurdo, ¿no? Pero yo me levanto y recuerdo absolutamente toda la parte del sueño, es decir, dónde estaba escribiendo, cuál era la sensación que tenía, mi imagen vista, quizás hasta una toma águila, ¿no? En estos juegos, en estos lances que hace la mente. Y cuando voy ya en el estado completo de vigilia a la mesa a tratar de escribir el poema, el cual también para mí era como una certidumbre, se olvida por completo, ¿no? Entonces, a razón de esa experiencia es que se genera esa pregunta y se empiezan a abordar diferentes temas, ¿no? Incluso hay un poema que habla del blanco, pero que habla del blanco desde la hoja que hacemos bola, ¿no? En la primaria, ¿no? Regularmente, y que de pronto agarras esa hoja blanca, ¿no? Que no tiene ninguna expresión, digamos, ningún significado plasmado, y se la arrojas al compañero al lado y lo sacas a la vida, ¿no? Es decir, lo metes en el asombro desde un cañonazo de blancura. Pero ¿cuántos escritores o cuántos poetas o cuántos narradores no quisieran lograr una línea con esa carga explosiva, ¿no? Frente a los lectores? Entonces, sí son muchos juegos, pero que parten, digamos, desde esas nociones que hemos venido platicando. Estaba lidiando con mi hija entre los 4 y los 5 años en una edad del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué ha muerto tal persona? ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Y todos los que hemos tenido hijos, sobrinos o contactos con niños de esa edad, sabemos que es una pregunta interminable, es ad infinitum. Es decir, respondes algo e inmediatamente ese algo es cuestionado de nuevo, ¿no? Que también ahora ya a tiempo pasado pues lo recuerdo como una etapa muy bella de diálogo con mi hija. Yo creo que cuando mi hija tenga 18 años no me va a hacer tantas preguntas de la vida como me las hizo de los 4 a los 5. Entonces, a razón de eso, empecé en un cuaderno, con todo lo que esto significa el cuaderno, es decir, no el libro editado ya como un cuaderno, sino un cuaderno real, a escribir pequeñas preguntas que ella me respondía, o que ella me preguntaba, disculpa, y a razón de ello, darle como algunas respuestas poéticas o poetosas, pero en un juego ya conmigo, es decir, ya eran preguntas que yo mismo me reelaboraba y que yo contestaba, digamos, desde mi adultez y desde lo que me ha tocado ver y leer y vivir y
sentir. Pero en una de esas que estaba haciendo esos juegos, me pregunté, imaginariamente, qué sucedería si me preguntara qué es un espejo. Entonces ahí fue cuando ya, digamos, este cuaderno dejó de ser un cuaderno, un diario, digamos, un diario de preguntas y respuestas, para convertirse en lo que es el planteamiento y el proyecto de un libro, ¿no? O de un poema seriado, donde pues iba a jugar con todo lo que es la apariencia, con todo lo que es aparente, todo sobre todo en un tiempo en el que paramos poco, un tiempo que se precipita, una cultura completamente rendida a la imagen, que ha descuidado pues lo reflexivo, inclusive yo pienso lo auditivo, no a nivel música, pero sí a nivel de escuchar al otro, lo contemplativo, no desde la contemplación reflexiva a la filosofía, sino lo contemplativo en sí. Es decir, cada vez vemos menos las cosas que nos rodean a corta distancia y vemos más lo que se encuentra a lejanías pues bastante considerables y aparte vemos algo o le ponemos atención a algo pues que probablemente no existe, ¿no? O no existe como tal. Es decir, la mayoría que nos arroja internet, la mayoría que nos arroja la televisión, pues son cuestiones editadas o descontextualizadas, ¿no? Entonces la idea era como poder observar y poder hablar con esta pregunta hipotética con Constanza, obviamente no desde un tono de literatura infantil, sino intentar, digamos, tener un poco más de no dar concesiones en la escritura, sino de escribir lo que realmente uno piensa. Hablando de la evolución que uno puede tener concretamente en la poesía, porque también he practicado con mucha menor disciplina, pero quizás no menor devoción o gusto, la cuestión crítica y la cuestión del ensayo. El primer libro que publico se llama Mar en Sombra, fue en 2005 por el Ayuntamiento de Guanajuato, ya hace bastantes años, ¿no? Y fue un libro donde no me avergüenza decir que influido por el lenguaje pasiano me lancé a tratar de hablar de la desilusión amorosa, hablar del desamor, pero desde ese tono pasiano, ¿no? Y era un poco inconsciente, pero a la vez también consciente, ¿no? Es decir, el pensamiento y la escritura y la expresión de Paz, el estilo de Paz es muy localizable, y creo que mucha gente de mi generación también hizo un ejercicio parecido. Publico un libro que se llama La Bitácora y un día más, y ese creo que es verdaderamente mi primer libro, y es un libro donde a la vuelta del tiempo me di cuenta que la mayoría de los poemas era estarme diciendo que no iba a dejar de escribir. Memoria de Marzo es un libro donde también abunda la imagen de la mujer y la imagen de la relación amorosa. Es un libro, creo, técnicamente más limpio, también un libro mucho más mesurado, menos exponencial en las imágenes, menos grandilocuente en ciertos momentos, que establece quizás un diálogo más sereno, ¿no?, con sus posibles lectores. Y El cuaderno de las apariencias es un libro diferente, gradualmente diferente. Me despojo mayormente de los adjetivos, ¿no? que los adjetivos, pues, recordando el viejo adagio también de Vicente Huidobro, si no dan vida, matan. Y empiezo a generar mayores cuestionamientos, y no intento quizás dar las grandes respuestas, ¿no?, sino hablar de la epopeya de la duda, es decir, de lo importante que es preguntarnos las cosas, y de lo delicioso, vital y nutritivo que es caminar precisamente el sendero de la respuesta. Entonces, quizás la verdadera respuesta sea el camino que uno hace en la duda. Si alguien arroja este poema contra la pared, podrá ver a ras de suelo un ciento de espigas regadas, una pedacería de ecos petrificados, un jardín de heridas futuras. Si alguien arroja este poema contra la pared, podrá escuchar el quiebre de un sueño ajeno, mientras las letras, cristales enfurecidos, se internarán como abejas en su ojo y vivirá con una cicatriz inexplicable en la mirada.